Roronoa Zoro, el peor personaje de todo One Piece. Luego del time skip, Zoro murió. Es una piedra, el Kirito verde, un Gary Stu. Definitivamente Zoro no es necesario para la trama de One Piece. O eso dicen mucho loco por ahí, que no entiendo por qué. ¿Será que no entienden realmente un personaje? Estos comentarios lo dicen todos los días y me pregunto por qué razón. ¿Se han puesto a analizar? ¿O tal vez solamente siguen las creencias de su youtuber favorito del momento? Pero vamos, ¿por qué Zoro no es mal personaje como dicen la gente? Y no necesariamente necesitas un flashback para ser un buen personaje. Aunque sí, Zoro tiene un flashback, que es el primero de todo el manga. La historia de Zoro verdaderamente se comienza a moldear luego de la muerte de Kuina, ya que Kuina era una persona que Zoro admiraba. Y al igual que Mihawk, Kuina era la meta de Zoro. Pero el punto de este flashback es que Zoro nunca va a poder derrotar a Kuina, ya que el destino le arrebató la oportunidad de vencer a Kuina a Zoro. Y esto mismo crea muchísimas referencias que tiene Zoro en la serie sobre la muerte. Constantemente Zoro está peleando contra la muerte. En cada momento importante Zoro hace alguna referencia o está ligado con la muerte. Ya sea su pelea contra Mr. Uno, luego de la derrota de Mihawk, incluso en Wano vio la muerte y supuestamente la venció. Zoro siempre está ligado a la muerte, lo que nos da a entender que Zoro y la muerte tienen una relación bastante íntima. Es como si Zoro estuviera peleando todo el tiempo contra la muerte y el propio destino, ya que fue la muerte que le arrebató el sueño de vencer a Kuina. Pero luego de la muerte de Kuina está peleando otra vez para cumplir el sueño de él y de Kuina, venciendo a Mihawk. Entonces, partiendo de ahí, ya tenemos el propósito de vida de Zoro. Tenemos clara su meta, y esta meta es que hace a Zoro alguien arrogante, pero a la misma vez lo hace alguien disciplinado, que pone su sueño por encima de todo lo demás. Por esto, cuando Zoro conoció a Luffy, le dijo que lo iba a seguir, pero si Luffy intervenía en que Zoro cumpliera su sueño, Zoro iba a matar a Luffy, ya que Zoro pone su sueño por encima de todo. Y ese es el viaje de Zoro. El viaje de Zoro se trata de ver cómo él cambia de tener su meta como prioridad, tenerlo por encima de todo, y ver cómo evoluciona y se va dando cuenta que tener a otras personas como prioridad y el sueño de los demás, proteger a los demás, no está desligado a cumplir su sueño. Y estas dos cosas crean un contraste en Zoro, por eso crea un conflicto interno. ¿Qué debo hacer? ¿Seguir mi sueño o proteger a los demás? Es por esto que el momento de Thriller Bark, donde no ha pasado nada, es tan bueno. Porque Zoro empieza poniendo su sueño por encima de todo, pero a la misma vez su rol en la banda es ser el protector, proteger a los demás, ser el combatiente. Y en Thriller Bark, en su momento contra Kuma, es el momento donde él se da cuenta que debe negociar. Se da cuenta que él no puede ser el espadachín más fuerte del mundo si ni siquiera puede proteger a su capitán y a sus nakamas. De la misma manera, como más adelante se humilla ante Mihawk y le pide a Mihawk que lo entrene. Zoro le dice a Mihawk que es para vencerlo, pero Mihawk se da cuenta que esto es porque Zoro encontró algo importante para él en la vida. Y estos son momentos en los que Zoro se estaba conociendo y evolucionando como persona. Pero un momento donde las cosas evolucionaron aún más, pero la gente no se da cuenta de ello, fue en Wano. Justo cuando se unen a pelear Zoro y Sanji contra Queen y King. En ese momento Zoro le dice a Sanji que si vencen a Queen y a Queen, a los comandantes de Kaido, el sueño de Luffy estaría más cerca. Ni siquiera pone su propio sueño, sino el sueño de Luffy. Y en ese momento nos podemos dar cuenta cómo el viaje de Zoro cambió de tener su sueño, su meta por encima de todo, a tener la prioridad de sus nakamas, el bienestar y el sueño de Luffy por encima de todo. Otra cosa que debemos entender de un personaje es su rol, su propósito en la historia. Y para entender esto vamos a empezar con Luffy. Luffy
es una persona que tiene un sueño imposible, convertirse en el rey de los piratas, pero tiene el destino de su parte, tiene la suerte de su parte y muchas cosas a su favor. Entonces, al contrario, Zoro también tiene un sueño imposible, pero que la única forma de Zoro lograr este sueño es dedicándole su propia vida a ello. Y esto como consecuencia hace que Zoro se vuelva una persona disciplinada. Por esto el camino de la espada, o el famoso camino del samurái. Y esta es la única manera de Zoro lograr su sueño: disciplina, esfuerzo. Y así podemos ver cómo Luffy y Zoro se complementan, se benefician uno del otro. Luffy saca a Zoro de su zona de confort y lo ayuda a cumplir su sueño. Pero Zoro es la persona que le recuerda a Luffy que debe de tomarse las cosas en serio. De esta manera ambos se complementan y se empujan para cumplir su sueño. Y a la ecuación también entra Sanji, quien es que le dice a Luffy que de vez en cuando está bien poner a los demás por encima de su sueño. Es por esto que Zoro y Sanji son las alas de Luffy, no por poder. Son las personas que balancean a Luffy. Sanji es una persona que siempre pone a los demás por encima de él. Y por esto es que necesitaba ese arco de Whole Cake. Esa es su narrativa. Al contrario, Zoro tiene otro tipo de narrativa. Por esto, Zoro saber de su familia o tener un arco familiar como el de Sanji, por así decirlo, no es importante. El desarrollo de Zoro está ligado a su sueño. Y hemos visto cómo ese viaje ha ido evolucionando. De poner su sueño por encima de todo, a poner su rol por encima de su sueño, que su rol es de protección. Pero aún así no olvidando su sueño, su meta, que justo la rectifica en su pelea contra King en Wano. Su promesa a Luffy y a Kuina de convertirse en el espadachín más fuerte del mundo. Es algo simplemente de entender los roles de los personajes. No porque un personaje tenga más pasado o tenga un pasado triste, quiere decir que es mejor o peor que otro. Zoro es un personaje que sí tiene mucho margen para mejorar aún, pero sí está muy bien escrito. Y tanto antes como después del time skip, Zoro sigue cumpliendo su rol y sigue persiguiendo su meta.